Hola a todos, soy Eva, y hoy quiero contarte mi historia. No como una leyenda antigua, no como un mito enterrado entre páginas sagradas. Quiero contártela como quien abre el corazón, como quien lleva siglos esperando ser escuchada. Porque aunque mi nombre ha sido repetido por generaciones, pocas veces se ha oído mi voz. Déjame llevarte conmigo a ese principio, a ese primer aliento, a ese primer error y a esa primera promesa. La historia de la primera mujer, la historia del primer error, pero también la historia de una esperanza que no murió a pesar de la caída. Recuerdo el comienzo. Todo era nuevo, puro, perfecto. Abrí mis ojos por primera vez y lo que vi fue belleza en su estado más puro. El cielo era claro como cristal, los ríos danzaban sobre la tierra como hilos de plata, y el viento era más que aire, era caricia. Estaba de pie en el jardín del Edén. No sabía que así se llamaba, no sabía ni siquiera que yo era alguien. Solo sentía que pertenecía, que vivía, que algo o alguien había puesto vida en mis manos. Y entonces lo vi a él, Adán, mi compañero, mi reflejo, mi otra parte. No nos conocíamos y sin embargo sabíamos que fuimos creados el uno para el otro. Había una conexión profunda, más antigua que nuestras palabras. Éramos dos, pero también uno. Juntos caminamos por ese jardín sin dolor, sin dudas, sin temor. Dios hablaba con nosotros. Lo escuchábamos con claridad. Era nuestro creador, pero también era padre, amigo, guía. Su presencia era constante, dulce, fuerte. Cada mañana despertábamos con la luz más suave que se pueda imaginar. El canto de los pájaros no era solo melodía, era adoración. Todo lo que nos rodeaba parecía estar vivo en adoración al Creador. Era un paraíso no solo en apariencia, sino en propósito. Nos dio un propósito: cuidar el jardín, gobernar sobre la creación, disfrutar de cada fruto, de cada día. Y así lo hacíamos. Nos despertábamos con la luz acariciando nuestros rostros y el murmullo de los árboles dándonos la bienvenida a un nuevo día. Recorríamos los senderos de la creación tomados de la mano, admirando la perfección de cada criatura. Los animales se acercaban sin temor. Sus miradas eran mansas, su compañía placentera. Cada flor parecía una pintura recién terminada, cada aroma nuevo, cada color más vivo que el anterior. Yo solía detenerme a tocar las hojas, a escuchar el canto del agua mientras fluía por los arroyos. A veces me recostaba en la hierba solo para contemplar el cielo, tan azul que dolía de hermoso. Había paz, había plenitud, no existía la prisa, ni el hambre, ni la tristeza, solo un presente eterno, tejido por la presencia constante de Dios. Me reía con facilidad. Cantábamos sin saber que lo hacíamos. Inventábamos nombres para los animales, descubríamos frutas nuevas, saboreábamos el mundo con gratitud. Todo tenía sentido, todo tenía propósito. Era vida en su forma más pura. Solo una cosa nos fue prohibida: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No porque el árbol fuera malo, sino porque el tiempo para conocer lo que había allí no había llegado. Y yo lo acepté. Lo acepté con confianza, con gratitud, porque todo lo demás nos había sido dado con generosidad. Aprendíamos juntos. Adán tenía una mente brillante, era curioso, observador. Yo sentía una inquietud dulce por descubrir el sentido de las cosas, por entender lo que aún no comprendía. Éramos diferentes, pero complementarios. Pasábamos tardes enteras caminando, observando cómo las aves se elevaban, cómo los ríos serpenteaban, cómo cada flor parecía estar hecha a mano. Y cuando llegaba el atardecer, Dios venía. Lo sentíamos acercarse. Su presencia era tangible. Su voz, profunda pero suave, nos hablaba con amor. Respondíamos con gozo. No había miedo, no había separación. Pero entonces, algo cambió. Un día, mientras caminaba sola, la vi. La serpiente. No era como hoy la recuerdo. No daba miedo. Era atractiva, inteligente, seductora. Se acercó sin prisa, con voz suave, con preguntas sutiles. ¿Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Respondí sin temor, porque conocía la verdad. Podemos comer de todos, menos del que está en medio del jardín. Dios dijo que si lo tocamos o comemos de él, moriremos. Entonces la serpiente sonrió, o eso creí ver. Su voz se volvió más intensa,
como si supiera algo que yo no. No morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se abrirán sus ojos y serán como él. Conocerán el bien y el mal. En ese momento, algo dentro de mí se removió. No fue rebeldía, fue deseo. Deseo de comprender. Deseo de ver como Dios ve. Pensé que si comía, no estaría desobedeciendo, sino creciendo. Qué trampa tan sutil es la mentira que se disfraza de verdad. Tomé el fruto, lo miré, era hermoso, atractivo, prometía sabiduría. Y lo comí. Y luego, se lo di a Adán. Él también comió. En ese instante todo cambió. Nuestros ojos se abrieron, sí, pero no vimos como dioses. Vimos nuestra desnudez. Vimos nuestra fragilidad. Vimos el miedo. Por primera vez, nos cubrimos. No porque fuera necesario, sino porque algo se había roto por dentro. Escuchamos los pasos de Dios en el jardín y corrimos a escondernos, escondidos, como si uno pudiera ocultarse del que lo creó. Y cuando él preguntó, ¿dónde están? Su voz no era de ira, era de dolor, de un padre que busca a sus hijos perdidos. Adán habló primero. Dijo que tuvo miedo. Dijo que estaba desnudo. Dijo que fue mi culpa. Y yo culpé a la serpiente. Y en parte tenía razón. Pero también fue mi elección. Yo tomé el fruto. Yo lo mordí. Nadie me obligó. Ese día no solo perdimos el jardín. Perdimos la inocencia. Perdimos la confianza plena. Perdimos el rostro descubierto ante Dios. Pero no perdimos su amor. Nos cubrió. Con pieles, no hojas. Pieles. Como quien dice, no voy a dejarte en tu vergüenza. Y aunque nos alejó del Edén, también nos dejó una promesa, una simiente, una esperanza, un futuro. Los días fuera del Edén fueron difíciles. La tierra que antes florecía con solo tocarla, ahora exigía esfuerzo. Aprendimos a plantar semillas, a arar la tierra con nuestras propias manos. El sudor, que antes no existía, se volvió parte de nuestra rutina. El dolor era nuevo, desconocido, y sin embargo constante. Nos heríamos con espinas, nos cansábamos bajo el sol, y a veces llorábamos al ver cómo algo moría sin razón aparente. Recuerdo nuestra primera lluvia. Adán y yo no sabíamos qué era. Gotas frías comenzaron a caer del cielo, y durante unos segundos creímos que el cielo lloraba. Nos abrazamos bajo un árbol, asustados, pero también maravillados por la fragilidad de lo que éramos ahora. Ya no todo respondía a nuestra voz. Había lucha, había espera. Los animales, que antes venían confiados, ahora huían. Algunos ya mostraban violencia. La armonía se había quebrado, pero aún así, nos aferrábamos a lo que conocíamos, a la voz de Dios que un día nos prometió redención. Comenzamos a construir, a crear con lo poco que teníamos. Nos enseñamos mutuamente a sobrevivir. Adán me tomaba de la mano cuando lloraba. Yo lo sostenía cuando se sentía perdido. Ya no teníamos el Edén, pero teníamos el uno al otro, y teníamos la esperanza grabada en el fondo del alma. El sol era más duro, las noches más frías. El trabajo nos cansaba, el silencio de Dios dolía, pero aún así, sabíamos que Él no nos había abandonado. Nos dio hijos, nos dio fuerza, nos dio tiempo, y con cada amanecer, aunque lejos del jardín, yo recordaba su promesa, una descendencia, alguien que restauraría lo que habíamos roto. Vi crecer a mis hijos con esperanza, pero también con dolor. El pecado que habíamos introducido dejó raíces profundas. Perdí a uno de ellos por la mano del otro. Mi corazón se rompió en un dolor que las palabras no alcanzan a describir. Pero incluso entonces, me aferré a la promesa, porque cuando caí, Él ya tenía un plan. Mi historia no es solo la de la primera mujer. Es la historia de cada persona que alguna vez eligió mal, escuchó la voz equivocada, creyó en una mentira, pero que aún así fue buscada por Dios. Si tú también has caído, si también has huido, si también has sentido vergüenza, te digo esto, Él todavía te llama, todavía pregunta, ¿dónde estás? No para condenarte, sino para restaurarte, porque el amor de Dios es más fuerte que nuestra caída, y su plan no ha cambiado. Yo soy Eva, caí, pero fui amada, y tú también lo eres. Y si alguna vez sientes que tus errores te definen,
Recuerda esto. Yo fui la primera en fallar. Y aún así, Dios me miró con compasión, me vistió, me sostuvo, me prometió redención. No importó lo profundo de la caída, sino lo firme de su amor. Yo he visto el mundo sin pecado, y también lo he visto con Él. He sentido el peso de la culpa, el dolor del silencio divino y la herida del arrepentimiento. Pero también he sentido la ternura de la restauración, el poder de una promesa y la esperanza que no muere. Mi historia no termina en la caída. Mi historia continúa en la promesa, y esa promesa sigue viva hoy, para ti, para todos. Así que si alguna vez te preguntas si Dios puede amarte después de lo que has hecho, piensa en mí. Él ya te amó, incluso antes de que cayeras. Compártelo con quien necesite escuchar. No olvides suscribirte a este canal para no perderte más relatos bíblicos contados en primera persona. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos.